Qué gusto saludarlos, mis amigos. Bienvenidos todos a esta quinta edición de Click Noticias. Mis amigos, la gran diferencia entre una persona exitosa y otra fracasada es la forma en que manejan las circunstancias de su vida. Mientras los que fracasan se dan por derrotados antes de luchar, los que triunfan no se dan por vencidos ni aún vencidos. Saludos, mi querida amiga Ket. Gracias Hanoi Drix por acompañarme en este espacio tan interesante para el sector emprendedor. Gracias por ser parte de la conducción y también de esta sección tan padre que hemos implementado para todos los emprendedores, empresarios, empresarias, para todos los que tienen un sueño. Tienen que ver esta sección y todas las historias que inspiran en este espacio, en la quinta edición de Click Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros, mis amigos, aquí en su programa Click Noticias. Y ahora vamos a continuar presentándoles esta iniciativa de Alejandro Galvez, director de Cuadratín Hidalgo. Hoy vamos a ver un reportaje titulado Uniendo Periodistas. Este es un video donde se muestran varias entrevistas con diversos periodistas de Hidalgo que se unieron hace 3 años con el objetivo de hacer un congreso de capacitación gratuito para todo el gremio periodístico. El más reciente lo realizaron en febrero en el Auditorio Gota de Plata, específicamente en la bella airosa Pachuca. Su objetivo, fortalecer al gremio en todos los sentidos. Veamos, Uniendo Periodistas, aquí en Click Noticias. Semana del Periodismo, que ya suman 3 ediciones, surge de una inquietud que platicamos algún día un grupo de colegas del estado de Hidalgo. Te estoy hablando de hace 10 años, pero por diferentes motivos y circunstancias no pudo llevarse a cabo este evento, porque pues ustedes que están en el staff ya se dieron cuenta lo que implica hacer un evento de esta magnitud. Y en algún día en una reunión con directivos de Cuadratín en la ciudad de Tlaxcala, estábamos conviviendo con un grupo de compañeros y se encontraba en esa mesa Ernesto Villanueva, el doctor Ernesto Villanueva, que para quienes no lo ubican, pues es un asesor jurídico de una prestigiada revista, la revista Proceso, y es un reconocido escritor. Entonces nos hacían la observación de que invitáramos a Ernesto Villanueva a presentar su libro al estado de Hidalgo. Yo accedí y entonces en ese momento estaban en la mesa Francisco García Davis, su hermano, que también tiene la franquicia en Chiapas, y una serie de empresarios que empezamos a delinear ahí la Semana del Periodismo. Recuerdo que Francisco García Davis hizo algunas propuestas sobre la mesa: podemos llevar a fulano, sutano, y en ese momento él les marcó y en ese momento amarramos los primeros ponentes, y después fue tomando forma la Semana del Periodismo. Yo llegué a Hidalgo unos días después y les comenté a un grupo de compañeros: oye, tengo este proyecto, vamos a hacerlo. Y salió de la nada. Entonces cuando vimos ya teníamos un evento formal, un evento bien hecho, con los primeros patrocinadores que se sumaron y que nos ayudaron a hacer realidad este evento. Y hoy pues nos damos cuenta que afortunadamente se han sumado más empresarios, ha tenido una gran respuesta a este evento y yo creo que pues hay Semana del Periodismo para rato. Mi trabajo en la Semana del Periodismo consiste en coordinar todo lo que es referente a fotografía, hacer invitaciones a algunos medios de comunicación, traer invitados de diferentes partes del país para poder desarrollar todo esto. De la instalación de stands de medios de comunicación y de otras personas que están interesadas en participar en esta tercera semana de periodismo. Hay la propuesta también de que desde ahí se transmitan programas de televisión y también programas de radio en vivo, transmisiones en las redes sociales,
sociales, así que estamos reuniendo a compañeras y compañeros que están ubicándose en este territorio de la Semana del Periodismo. Pues yo me encargo de temas de logística de comunicación, cómo convocar a los medios, darle seguimiento en las redes sociales a algunas de las dudas, difundir algunas de las actividades que estamos teniendo, ver temas de la organización, como enviar algunos oficios para gestionar apoyos, ver en reuniones a algunas personas para darle forma a cada uno de los eventos. Dieron la confianza para poder aportar un granito de arena a lo que todos estamos haciendo en conjunto, porque es un evento donde todos sumamos, donde todos hacemos un evento muy rico, por lo que cada uno es fuerte en diversas áreas y eso lo aportamos a esta Semana del Periodismo. Y pues en mi caso lo que me toca es tocar puertas a través de las relaciones públicas con los patrocinadores, con las empresas, para que crean en este gran proyecto que tiene impacto a nivel nacional y también internacional. Y por eso es que se ha hecho cada vez más grande y más fuerte gracias a más de, yo calculo, más o menos 50 empresas que han creído en nosotros. Y lo que buscamos es pues que cuando vengan esos conferencistas que vienen de otros estados de la República, pues darles al menos, porque no reciben ni un peso, darles una estancia cómoda, bonita, agradable, cuidando sus traslados, su hospedaje, su alimentación, y que se sientan bienvenidos y acogidos en nuestra entidad, en el estado de Hidalgo. Me corresponde organizar parte de la logística de esta semana con el equipo de jóvenes que nos apoya. También me corresponde la organización de un foro con la Asociación Nacional de Periodistas Desplazados y en Riesgo y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, un evento organizado por periodistas para periodistas del estado de Hidalgo, y que en los últimos 2 años y en esta tercera ocasión esperamos tener la presencia de comunicadores de al menos 17 estados de la República. Participan ponentes de talla nacional e internacional, fotoperiodistas, tendremos temas como fotoperiodismo, periodismo literario, cultural, científico, periodismo ambiental, habrá actividades deportivas, se hablará de periodismo deportivo, de periodismo de investigación, muchísimas cosas que son sumamente interesantes. Es la expectativa con tantísimos jóvenes y panelistas de primer nivel, es que estoy convencidísima que Alejandro Gálvez ha hecho un gran esfuerzo con todo su equipo, aclaro, y que pues estoy muy agradecida por haberme invitado. Quiero comentarles que estuvo sensacional, que todos los trabajos, todas las ponencias, los talleres estuvieron de primera, y algo importante que también lo mencionan ustedes es que este año hubo apertura para los chicos estudiantes. Nosotros como académicos invitamos a nuestros alumnos a que vengan, que conozcan el trabajo de los periodistas, de los reporteros. Además me gustó mucho que este año le dieran un papel preponderante al cartón y a la caricatura política, sobre todo al cierre, con Trizas, con Pedro Sol y con Eduardo Gómez el Nene de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, que estuvieron aquí presentes compartiendo con grandes periodistas del estado, con el maestro Humberto Musacchio y con todos ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Es muy padre que nos vengan a dar este tipo de conferencias a quienes estudiamos la carrera. Creo que es un evento que a todos nos está gustando porque es parte de nuestra carrera, y siento que deberían de traer más eventos al estado de Hidalgo de este tipo. Y chirrin chirrán, llega al final la 5ª edición de Click Noticias. Antes, un consejo que me ayudó muchísimo a reflexionar. Ahorrar en preparación es invertir en ignorancia. No lo olviden, mis amigos, quien no se educa, caduca. Un placer como siempre, mi amiga Ketz, conducir contigo aquí en nuestra casa Click Noticias. Soy Hanoi, nos vamos. Nos vemos. Compartiendo historias que inspiran. Muchas gracias, Hanoi Drix, por estar conmigo en este espacio de Click, donde tenemos mucho que compartir a toda la gente que nos hace favor de seguirnos. Gracias, Hanoi, un abrazo a la distancia y nos vemos en la siguiente emisión de Click Noticias.